Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amados, hermanas y hermanos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de martes, martes de estudio de la palabra del Señor. Estamos comenzando en esta noche de martes. Martes, ¿qué es hoy? Vamos a ver. Martes 6 de enero, primer estudio del martes 6 de enero. Así es que para mí es un privilegio, mis amados, llegar hasta donde tú estás. Quiera el Señor que la palabra de Dios continúe como ha sido hasta el día de hoy, corriendo, como dice 2 Tesalonicenses, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hay por ahí un versículo donde dice el apóstol Pablo, la palabra no está presa. Así que, hermanos, hay que estar predicando y enseñando la palabra de Dios, la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo que en los últimos días se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Dice también que hay por allí muchos que trastornan la fe de algunos o de muchos. Y así sucesivamente, mis amados. Por eso hay que estar en la palabra de Dios, la palabra de Dios. Hay por allí gente que predica y enseña que dice que no, ese versículo no es así, dice. Ese versículo lo que quiere decir en el hebreo antiguo es esto y esto. Mira, hermanos, están desarmando al que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, lo están desarmando. Le están diciendo, ahí hay muchos, así como dice la palabra de Dios, muchos. Y muchos son muchos, mis amados. Hay muchos por allí, hermanos, que están predicando que dice que esta Biblia ya no sirve. Que la que sirve es la que ellos tienen. La que ellos están predicando. Que es el griego antiguo. Que es que eso no fue, es que eso no es lo que quiso decir Rey el Señor. Eso no es lo que quiso decir Pablo. No es lo que quiso decir Mateo, Juan. Mis amados, el que no se cuida, y en el buen sentido de la palabra, hablando espiritualmente, leyendo, estudiando, escudriñando la palabra de Dios, lo van a desarmar, le van a quitar la espada del espíritu y se va a quedar sin nada. Dice el Señor que en los últimos días aparecerán falsos cristos y a muchos engañarán, y si es posible aún a los mismos escogidos. ¿Y cómo los van a engañar? No los van a engañar trayendo fuego del cielo, hermanos, ni los van a engañar resucitando muertos. Los van a engañar diciendo que esta Biblia no es, que es la que ellos ahora sí tienen y predican con el griego y el hebreo antiguo y el otro antiguo y todo antiguo. Así que, mis amados hermanos, alerta, espiritualmente hablando, estando en la palabra, siendo como los bereanos que habla ya en Hechos 18, donde dice que estos escudriñaban a ver si Pablo lo que estaba diciendo era así o no. Seamos bereanos en estos días, mis amados, y escuchemos la palabra y estudiemos la palabra. En esta hora tenemos un tema que se llama el verdadero significado de la cruz. El verdadero significado de la cruz. Hay varios versículos, mis amados, como siempre. Nosotros predicamos la palabra. No nos salimos de la palabra. Y si hay alguna cosa que pareciera como que no es de lo que estamos enseñando, entonces le damos una sana investigación. Y si hay que corregir, corregimos para la gloria del Señor. Entonces el tema de esta hora se llama el verdadero significado de la cruz. Este tema, mi amado, nace a raíz de una discusión que escuché yo por el internet acerca de una persona por allí, católica, hablando con evangélicos. Y este católico afirma y reafirma que nosotros somos enemigos, pero de la cruz de Cristo, la cruz, la madera, porque el evangélico le dice que no hay que tener esa madera, el otro dice que es que ustedes, mire, son enemigos de la cruz.
Y allí los escuché yo hablando eso. Esto es un tema, mis amados, que nos puede edificar si le damos el verdadero significado a lo que significa la palabra la cruz. La cruz de Cristo. Y para ello, hermanos, vamos a leer muchos versículos, pero yo quisiera comenzar con uno que está en Mateo 16, 24. También está en Mateo 10, 36. También se encuentra en Marcos 8, 34 y en Lucas 9, 23. Voy a volvértelos a repetir, mi amado. Yo sé que quedan grabados y yo sé que si tú estás tomando notas, anótalos. Mateo 16, 24 y 10, 36. El capítulo 16, versículo 24, capítulo 10, versículo 38, Marcos 8, 34 y Lucas 9, 23. Mateo 10, 38. Yo creo que yo dije 36, me parece. Pero es Mateo 10, 38. Veamos qué dice nada más 16, 24 de Mateo. Vamos a ver qué dice Mateo 16, 24. Y vamos a ver a qué es lo que se refiere el Señor en el Evangelio, en la palabra de Dios. Dice el versículo 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, oído mi amado lo que dice en Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay muchas personas, mis amados, que pues qué pena da, pero hay muchas personas que no saben no saben lo que es tomar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No saben lo que es tomar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, oído, dice, niéguese. Tiene que haber una negación para seguir a Cristo. Como dice el versículo 24, dice, niéguese a sí mismo. Y no solamente hay que negarse, sino que hay que tomar la cruz. Hay que tomar la cruz. ¿Qué clase de cruz es la que hay que tomar? ¿Qué clase de cruz? Vamos a ver a través de la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, nuestro apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Vamos a ver qué es esta cruz que nosotros tenemos que seguir. No es una cruz de madera. Mira, tú has visto por allí que aún en que no sea Semana Santa, yo lo veo por allí en el internet. Hay un programa allí en el internet hay un programa en la televisión que a mí me gusta mucho. Es un programa de cocinar. Hacen comidas europeas de España, de aquí, de allá. Hasta aquí a Costa Rica ha venido una de las muchachas a probar la comida costarricense. Pero hay la mayor parte de ese canal, solo comida mexicana. Casi solo comida mexicana. Dan comidas de europeas y latinoamericanas y centroamericanas y africanas, pero siempre se van por México, como que están enamorados de México. Y en México, mis amados, hay muchos rudimentos o procesiones. Hay muchas procesiones. Hay mucha gente que camina de rodillas, camina cargando estatuas de la Virgen de Guadalupe. Caminan cargando cruces, caminan cargando chiquitos. Hay otros que caminan cargando verduras como racimos de plátanos. Mira, hay cada cosa que se ve allí, cada cosa. Y eso lo pasa mucho ese canal. Mi amado, y el que está desarrollando el programa, él dice que eso es cargar la cruz de Cristo. Lejos de eso, mi amado. Eso está muy lejos de lo que es realmente venir en pos de mí. Niéguese y cargue la cruz. Niéguese y cargue la cruz.
El Señor Jesús en ese momento, mi amado, le está hablando a un pueblo judío. Aquí le está hablando a un pueblo judío, le está hablando a un pueblo hebreo. Le está hablando a un pueblo hebreo, un pueblo, mi amado, que entre comillas conocía la Torah, conocía la ley. Entre comillas no tenía que hacer nada de idolatría. Pero iba a venir un día en que el Señor Jesús iba a ser crucificado. Oído, mi amado, esto es muy importante. Esto es tomar la cruz de Cristo. Tomar la cruz de Cristo es seguir a un hombre que fue crucificado en un madero y que ese madero representaba en el Antiguo Testamento una maldición. Como lo vamos a ver ahorita, allí en Gálatas, capítulo 3. Y ese versículo de Gálatas 3 está tomado del Antiguo Testamento. Ahorita vamos para ahí. Mi amado, por eso es que los judíos, los buenos judíos, hablando en el sentido literal, judíos religiosos que guardan la ley, los verdaderos judíos que guardan la ley, no aceptan que un hombre haya muerto en una cruz. No lo aceptan. No lo aceptan. Y los judíos que aceptan que Jesús fue crucificado en una cruz y guardan la ley, esos, mi amado, no están tomando la cruz de Cristo. Usted ve por allí, por la televisión, por el internet y oye por la radio, etcétera, a esos judíos que hablan de Cristo y que andan con un sombrerito aquí en la parte final de la cabeza, o andan con un sombrero, o andan con unas trenzas, o andan con unas vestimentas negras. Usted los oye, esos judíos hablando de Yahshua Mashiach y andan hablando de la Biblia, pero que hay que guardar la Torah. Esos judíos no han nacido de nuevo. Un judío que ha nacido de nuevo, mi amado, no hay gorrito que le haga falta, no hay sombrero que le haga falta, no hay trenza que le haga falta. Un verdadero nacido de nuevo no expresa con el cuerpo físico que ha nacido de nuevo. Ha sido circuncidado en lo interior, en el corazón. Su corazón ha sido circuncidado. Se le ha quitado el corazón carnal y Dios ha puesto un corazón nuevo para la gloria del Señor. Y en ese corazón nuevo, mi amado, hay que estar dispuestos a seguir a Cristo, como lo dice el Evangelio. Dice Gálatas que ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay hombre, mujer, ya no hay esto ni el otro. Dice, ahora todos somos uno en Cristo. Somos una esencia en Cristo, mis amados. Ya no hay ninguna representación externa con la que podamos representar al Cristo de la gloria. Ahora es con el corazón que representamos al Cristo de la gloria, con un nuevo nacimiento, con un cambio de vida. Esos que andan allí predicando, mi amado, que son judíos y que andan con sombrero y unos vestimentas negras y que andan hablando de Yahshua y que hay que guardar la ley, que no quitó la ley, que los evangélicos los protestantes están equivocados, esos no han nacido de nuevo. Esos andan predicando ley, obras, andan predicando rudimentos, andan predicando sacramentos, andan predicando liturgias. Vamos a ver qué dice Pablo con este respecto, hermanos, de tomar la cruz y seguir al Señor. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Vamos a continuar, hermanos, con este asunto, porque esto es palabra de Dios lo que estamos hablando. Dice 1 Corintios 2:2, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y a este crucificado. Mi amado, yo les estoy hablando de 2000 años atrás. De 2000 años atrás. Y hoy todavía en este tiempo, parece mentira, mi amado, uno llega a hablarle a una persona de Cristo muy amable, muy cordialmente, les dice uno, ¿sabes que Cristo en la cruz del Calvario hizo una obra especial por ti, muriendo por nosotros, por ti, por mí, por todos? No me habla de eso. Ahorita no tengo tiempo para que me hable de eso. En veces nosotros, mis amados, nosotros parecemos testigos de Jehová.
Yo veo, mis amados, y mire, por experiencia, hay veces que los testigos de Jehová un domingo a las 9 de la mañana, cuando ya yo me voy para mi lugar de reunión, tocándome la puerta. Entonces tengo que salir y decirle, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, buenos días, lo siento, pero no puedo atenderlos en este momento, vengan otro día. ¿Ah? Muchas veces nos pasa así igual, cuando le hablamos a alguien de que Cristo murió por él, por ella, por nosotros. No me hable de eso, ahorita no tengo tiempo. Eso se da. Ahora, hermanos, trasladándonos 2000 años atrás, cuando el Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Primero tiene que negarse a sí mismo, tiene que negar su existencia y tiene que hablar, a aceptar la mía, mi existencia. Y yo donde doy vida, dice el Señor, es en la cruz. Él vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia. A Él le quitaron la vida para darnos a nosotros vida. Dice el libro de los Hechos, vosotros matasteis al autor de la vida. Él murió para darnos vida a nosotros. Entonces hay que negarnos a nosotros mismos y tomar la vida de Él. Y esta vida de Él, mi amado, no está en una denominación, religión o templo físico de madera o de piedra. Esto está en el Evangelio y es la crucifixión de Cristo. Cuando el Señor dice, niéguese a sí mismo, tome la cruz, lo que el Señor está diciendo es, acepte mi sacrificio que yo hago por usted. Yo voy a hacer un sacrificio. Usted niéguese y tome mi sacrificio y sígame. Mis amados, vamos a ver si nos da tiempo en esta noche, que nosotros mientras vivamos tenemos que estar con el sacrificio de Cristo todos los días de nuestra vida mientras vivamos y predicarlo y enseñarlo y hablarlo para la gloria de Dios. Entonces dice según 1 Corintios 2, pues nada me propuse saber entre vosotros, nada. Me propuse saber entre vosotros nada, dice el apóstol Pablo. Dice, excepto a Jesucristo. Y oído, mi amado, como Pablo dice que él lo conoce. Que él lo conoce. Hay por allá un versículo varios versículos en Filipenses capítulo 3:9, donde dice el apóstol Pablo que él era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la ley irreprensible, etcétera, etcétera. Allí Filipenses capítulo 3. Y llega el versículo 9, Filipenses 3:9, donde dice Pablo, dice, todo esto que yo tenía, para mí era ganancia. Léalo, mi amado. Dice, lo que yo tenía por ganancia. Dice, ahora lo tengo por basura. Oído, mi amado, Filipenses capítulo 3. Léetelo todo hasta el versículo 10 por lo menos, para que te des cuenta que allí Pablo dice todo lo que él era en el judaísmo. Nosotros también, mis amados, los gentiles éramos por naturaleza idólatras. ¿Por qué nosotros éramos idólatras? Porque estábamos sin Dios, sin Cristo, sin pacto, sin ciudadanía. Nosotros estábamos sin nada de nada en este mundo. Pero cuando le agradó a Dios, mis amados, traernos a la comunión con su Hijo, como lo vamos a ver ahorita, entonces nosotros nos convertimos de los ídolos, nosotros nos convertimos de la idolatría a Dios, para servirle a Él, que es el Dios vivo. Nosotros fuimos convertidos de la idolatría a Dios por medio de Cristo. Los judíos fueron convertidos de la ley al Cristo resucitado, igual que nosotros. Entonces dice Efesios capítulo 2, y de ambos, de judíos y gentiles, Dios ahora hizo uno, y en la cruz dice, mató las enemistades. Mi amado, esto es lo que significa niéguese a sí mismo, niéguese, como Pablo negó todo lo que él tenía del judaísmo, de acuerdo a Filipenses capítulo 3. Dice, lo tengo por basura. Hay otra palabra más fuerte que dice el original.
pero esta está bien. Lo tengo por basura, dice. Lo que para mí era ganancia, yo era esto, yo era aquello, yo era aquí, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en el judaísmo, pero todo lo tengo por basura para ganar a Cristo, porque Cristo exige, mis amados, renunciar a todo y seguirlo a Él a través del Calvario, a través del Gólgota. Así es como se sigue a Cristo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Tomar la cruz es tomar el sacrificio de Cristo todos los días, como lo estamos viendo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Y seguir a Jesucristo es y a este crucificado. Y a este crucificado. Dice aquí mismo, mi amado, para no irnos de aquí, dice Primera de Corintios 1:18. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Aquí a la par dice, porque la palabra de la cruz es necedad. Reina Valera dice, porque la palabra de la cruz es locura. La palabra de la cruz es locura. Mi amado, la palabra de la cruz no, en ningún momento, nunca, jamás, en ningún momento se está refiriendo a un madero. Nunca. Nunca se está refiriendo a madera. Se está refiriendo al que fue colgado en ese madero. Por eso dice el 18, la palabra de la cruz, Cristo crucificado. Cristo crucificado. Cuando se comenzó a predicar el evangelio por los apóstoles, por los primeros cristianos, por el apóstol Pablo, cuando se comenzó a predicar, ellos hablaban de que los romanos, por orden y porque los judíos lo entregaron a los romanos y ellos lo crucificaron a un hombre llamado Jesús de Nazaret. Para los judíos eso era un escándalo, mi amado. Para la gente es como una persona que mataron en una cruz, colgando en una cruz. Dice por allá en el libro de 1 Corintios capítulo 12, dice que ninguno que hable por el Espíritu puede llamar a Jesús anatema. Ninguno que hable por el Espíritu puede llamar a Jesús anatema. Según se parece, mi amado, había algunas personas que llamaban a Jesús anatema porque Jesús murió colgado en una cruz. Entonces, la palabra dice en Gálatas, ahorita vamos a ir allí, dice maldito todo el que es colgado en un madero. La palabra maldito es anatema. Entonces ellos llamaban a Jesús anatema porque fue colgado en un madero. Y dice Pablo, ninguno puede llamar a Jesús por el Espíritu anatema, porque Jesús no fue ningún anatema. Se hizo anatema por causa de nosotros, pero no fue anatema. Ya me imagino, seguro decían, voy a decir seguramente como ellos decían, Jesús el maldito, Jesús de Nazaret el maldito. Qué cosas más tremendas, mi amado. Por eso entonces Pablo tiene que comenzar aquí a escribir en el libro de los Corintios para corregir todos esos errores doctrinales que se estaban levantando allí. Por eso dice el versículo 18, 1:18, porque la palabra de la cruz es locura, es necedad. Es necedad. ¿Para quiénes es necedad? Para los que se pierden. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Mi amado, hoy en este tiempo todavía por allí andan algunas personas. Andan ahí por algunas personas que uno los oye, hermano. Lo que pasa es que uno no les pone atención diciendo que eso de que Cristo murió en una cruz, eso no fue. Dios no lo mandó, dice, a Cristo a morir en una cruz. No. Por allí anda un evangelio X donde dice que Cristo no fue el que murió en la cruz, fue Judas. Cristo entre la multitud cuando iba para el Calvario se escapó y Judas ocupó el lugar de él. Por allí andan mucha gente hablando pestes de nuestro glorioso Señor Jesucristo, pero dice la palabra claramente que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Yo declaro, mi amiga y mi amigo, que tú no estás metido en ese grupo de los perdidos. Los que están en el grupo de los perdidos no tienen ningún interés en la cruz.
Los que están en el grupo de los perdidos no tienen ningún interés, ojo, en el sacrificio de Cristo, que esa es seguir a Cristo cargando la cruz. Seguir a Cristo cargando la cruz es seguir a Cristo en su sacrificio todos los días. Todos los días, hermanos, y lo vamos a ver ahorita. Yo declaro que vamos a llegar allí. Mire, el tiempo vuela. El tiempo vuela. Dice aquí, vamos a verlo aquí esto en 1 Corintios 10:16. 1 Corintios 10:16. Vamos a ver qué dice. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16. En la actualidad, hermanos, en las congregaciones se lleva a cabo una ceremonia, una liturgia que se llama la Santa Cena. El Señor Jesús, cuando estuvo allá, dice Mateo capítulo 26, en el aposento alto, dice que tomó pan y habiéndolo partido lo dio a sus discípulos y les dijo: este pan es mi cuerpo, que por muchos va a ser partido. Y después de que comieron el pan, repartió el vino que había en la copa. Y dijo: esta copa es la sangre que por muchos va a ser derramada. Léelo, allí está, en Mateo capítulo 26, en los sinópticos está. El pan es mi cuerpo que va a ser partido. La copa es el sacrificio. El sacrificio es la copa. En una ocasión allá orando el Señor, dice el libro de Lucas, que fue al monte de los olivos y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa, mi amado, no era esa copa que andan por allí rastreando los antiguos astronautas, por allí un grupo que se llama así, los científicos, que andan siguiendo una copa, el cáliz andan siguiendo ellos, el cáliz de Cristo. Cristo dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál era la copa? Mi amado, ¿cuál era la copa? La copa era el sufrimiento de la cruz, el sufrimiento de la crucifixión. Entiéndase bien, mi amado, la palabra de Dios lo llama cruz, yo lo llamo cruz, pero es el sufrimiento de la crucifixión. No era fácil, la crucifixión no era nada fácil. Hay que leerse, mi amado, cómo fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Cómo fue crucificado. Cuando le pusieron la corona de espinas, ya yo esto lo he dicho, cuando le pusieron la corona de espinas, cada espina era de 1,5 pulgadas. Eran unas espinas como así, según lo que he podido leer. Y cuando le pusieron la corona de espinas, le dieron con un bordón, digámosle, con un palo, y se las enterraron en la cabeza. Mi amado, y dice el libro que yo tengo, dice que a la media hora, no había llegado a la media hora cuando su cara comenzó a hincharse y su cabeza comenzó a hincharse. El que no viene en pos de mí y toma la cruz, La palabra de la cruz es locura. La palabra de la cruz es locura. Me propuse no saber nada sino la cruz. Y cuando habla de la cruz no se está refiriendo al madero, se está refiriendo a su sufrimiento, Como él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí este sufrimiento. Esta copa es el sufrimiento. Pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Gracias a Dios, mi amado, por la voluntad gloriosa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que aceptó la voluntad de Dios, como dice Gálatas capítulo 1, versículo 4. Dice que Él se entregó conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre para redimirnos, para salvarnos de este mundo malo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre se entregó a la cruz. Y nosotros lo que tenemos que seguir, mi amado, no es la cruz, el madero, y guindárnosla aquí en el cuello, la cruz, o andarla aquí de aretes, o tenerla por allí guindando detrás de una puerta, o en el medio de la sala. Es el sacrificio de Cristo con el que nosotros tenemos que caminar mañana, tarde y noche. Así lo ordena la palabra y así hay que hacerlo. No se puede menos. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 16.
Oído lo que dice la palabra de Dios, mi amado, versículo 16 de 1 de Corintios. La copa de bendición que bendecimos. Oído, mi amado, dice la copa de bendición que bendecimos. Y a manera de pregunta da la respuesta. Dice, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? Hermanos, ¿cuál copa es la que nosotros bendecimos? El sacrificio. No la copita, hermanos, de este tamaño, de una pulgada que tiene un poquito de vino de uva o de vino Welsh o de vino y un pedacito de galleta. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo al sacrificio. El pan, dice el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos. La copa de bendición que bendecimos todos los días y le damos gracias a Dios, como lo vamos a ver ahorita en 1 Corintios 1:31. Dice, la copa de bendición que nosotros bendecimos da la respuesta a manera de pregunta. Dice, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? Esta Biblia, mis amados, dice participación. A mí me gusta más como lo dice otra Biblia. Dice comunión, igual que la Reina Valera. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión en la sangre de Cristo? ¿No es la comunión con la sangre de Cristo? Dice el versículo otra vez, el pan que partimos. A manera de pregunta da la respuesta, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Mi amado, no está hablando de participación, de tomar vino y comer pan. Está hablando de comunión, de comunión. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:9. 1 Corintios capítulo 1 versículo 9 dice así: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión. Esta palabra, mi amado, comunión es koinonía. Koinonía. Y esta palabra, koinonía, quiere decir amistad. Quiere decir amistad, hermanos, estar juntos. Eso es lo que significa la palabra comunión, estar juntos. El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo, no es estar juntos con el cuerpo de Cristo. Mira cómo lo explica esto, mi amado, Romanos capítulo, vamos a ver, Romanos capítulo 6, versículo 9 y 10. Romanos capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice Romanos capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice así: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, y la muerte no tiene dominio sobre él. Oído, dice el 10, porque en cuanto él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Mi amado, esta es la koinonía que nosotros tenemos que tener con el cuerpo de Cristo y con la sangre de Cristo. Esta es la koinonía que nosotros tenemos que tener con el pan que es el cuerpo de Cristo. No os dio mi Padre no os dio Moisés, el verdadero pan. Mi Padre sí os da el verdadero pan. Yo soy el pan que descendió del cielo, y yo el pan pongo mi vida por el mundo. Mi amado, todo eso lo dice San Juan capítulo 6. Jesucristo se identifica en Juan cuando alimenta a 6,000 personas como el pan de vida. Yo soy el verdadero pan de vida. Yo soy el que sacio el hambre de todas las personas del mundo cuando creen en mí espiritualmente. Él le dijo a la mujer samaritana: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy no volverá a tener sed, nunca jamás.
Y la mujer dijo, dame siempre esa agua. Mi amado, eso es lo mismo que dice 1 Corintios capítulo 10. La comunión, el pan es la comunión con el sacrificio en la cruz. Y la copa, el vino, es la comunión con la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome esta cruz. No cada mes, no una vez al mes, no una vez a la semana, todos los días, tome la cruz todos los días, todos los días. Dice el libro de Hebreos capítulo 12, dice el libro de Hebreos capítulo 12, el versículo 18. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 18, dice así, dice, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar. Oído, mi amado, 12:18 de Hebreos dice, no nos hemos acercado. En el nuevo pacto, no nos hemos acercado a un monte que se podía palpar. No, ahí no. Donde fue dada la ley en Sinaí, ahí no nos hemos acercado. Dice el versículo 22, vosotros en cambio os habéis acercado. El versículo 12:18 dice, no os habéis acercado, y allí da, ¿por qué no nos hemos acercado allí, hermanos? Porque allí se dio la ley. La ley de Moisés fue dada allí en el Sinaí. Dice el versículo 22, sino que os habéis acercado. Esta palabra acercado es la misma de comunión de 10:16 de Corintios y de 1:9 de Corintios. Es comunión, koinonía, amistad, mi amado, amistad. Eso es, hay una Biblia, hermanos, que dice que es compañerismo. Compañerismo, nosotros tenemos un compañerismo día y noche, todos los días de nuestra vida, la tarde y la mañana, como dice el libro del Génesis. Tenemos una compañía nosotros, una amistad todos los días con la muerte de Cristo y con la sangre de Cristo, la crucifixión y la sangre. Entonces no nos hemos acercado al monte de Sión donde se dio la ley, sino que no nos hemos acercado al monte, dice el 18, porque no os habéis acercado a un monte que se podía tocar, más bien dice, no dice el nombre aquí. Dice el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Nos hemos acercado al monte de Sión. Oído, hermanos, lo que dice, lo voy a leer. Dice, a la ciudad del Dios vivo, 1, la Jerusalén celestial, a miriadas de ángeles, a la asamblea general, o sea, la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Oído, nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y nos hemos acercado a la sangre de Cristo que habla mejor que la de Abel. Oído, mi amado, nos hemos acercado a la sangre de Cristo que habla mejor que la de Abel. Muchas veces nos gusta solo andar con los ángeles, nada más. Yo me he acercado a la compañía de ángeles y tengo ángeles para acá y tengo ángeles para acá, tengo ángeles para el otro. Me he acercado a Sión y yo soy la iglesia verdadera, yo soy un primogénito de entre los muertos porque el Señor me resucitó espiritualmente, etcétera, etcétera. Pero también dice a la comunión, a la koinonía, a la amistad con la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome la cruz y sígame todos los días. Tomar la cruz y seguirlo todos los días. Todos los días, todos los días. Mateo 16:24, Mateo 10:38, Marcos 8:34 y Lucas 9:23. Todos los días, mi amado, todos los días tenemos que acercarnos a la sangre de Cristo, donde estamos en koinonía, porque dice, y os habéis acercado a la comunión con la sangre de Cristo.
a la comunión con la sangre de Cristo. Dice que habla mejor que la de Abel. Esto que habla mejor que la de Abel es otro tema, hermanos, pero es que la sangre que fue derramada que Caín mató a Abel, esa sangre habla de venganza. Habla de venganza. Y ahí en Apocalipsis se ve mucho: ¿hasta cuándo vengará, Señor, nuestra sangre? Habla de venganza. Pero la sangre de Cristo, la comunión con esa sangre maravillosa, a la cual el Señor nos ha llamado, y que estamos cargando esta cruz. Es esta cruz, hermano, la sangre de Cristo. Pareciera que es algo pesado, pareciera que es algo que nosotros no lo podemos hacer. Pero mi amado, el Señor dijo: aprended de mí, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí podemos, el Señor no nos va a dar algo que no podemos hacer. Es solamente tener comunión con su sangre. Nos hemos acercado a la sangre de Cristo, a tener comunión con ella, coinonía con ella, participación con ella todos los días. Dice el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27, que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. La sangre de Cristo ha limpiado nuestras conciencias, más bien para que sirvamos al Dios vivo. Mi amado, carguemos la cruz todos los días para la gloria del Señor. Mi amado, qué tremendo esto. Esto sigue, hermanos, esto sigue. Pero hay que quedar aquí porque ya el tiempo se fue. Puede ser que el jueves, amados, continuemos con este tema. Ojalá que tú lo puedas apreciar y puedas continuar con los textos que yo te he dado. Puedas continuar en una Biblia de estudio buscando, mi amado, comunión, compañía, copa, sangre, sacrificio, todo eso. Lástima, no leímos Gálatas 3:13, donde dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Mi amado, aunque al sistema religioso no le guste, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Tenemos que cargar esa cruz de gracia, mi amado. Aunque al mundo no le guste de la ley, nosotros cargamos una cruz. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque en la cruz donde yo vivo, donde yo tengo comunión con ella, me dice a mí que Él se hizo maldición para librarme de esa ley. Por tanto, soy libre de esa ley, mi amado, y hay que anunciarla, predicarla, enseñarla, practicarla, vivirla para la gloria del Señor. Mire, ya llegó el policía. Mis amados, vamos a quedar aquí. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo para la gloria del Señor, mi amado. Martes y jueves a las 8:15. A las 8:15 estamos martes y jueves. Estamos en Facebook y estamos en YouTube. Damos gracias a Dios, hermanos, porque yo sé que hay quien oiga la palabra del Señor. Dijo el Señor en una ocasión en Mateo que donde hayan 2 o 3, ahí yo estoy. Y yo creo que yo paso los 3, mi amado. Leí un artículo, ¿qué cosa? Ayer lo leí, hermanos, ayer lo leí. Dice que donde hay 3, dice, allí está la presencia de Dios. Dice, donde hay 5, dice, ahí es una congregación. Y dice, y donde hay 10, hasta ahí llega. Dice, y donde hay 10, dice, está, ahí nos menciona, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Tenemos un lugar de reunión. Estamos ubicados en San José Centro. De las oficinas de AIA, 100 metros al sur, 225 metros al este. Allí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Gloria al Señor. Mis amados, declaro que tú andas cargando la cruz. Cargando la cruz, el sacrificio, la mente, en el corazón, la sangre. El sacrificio de Cristo, mi amado. Con esto vamos a seguir. Bendecidos, buenas noches.